¿Qué tal? Les habla su servidor, Lorenzo Raya Gustavo. El día de hoy, en conjunto con mis compañeros de equipo, los cuales son Ábalos Contreras Sergio Heriberto, Salazar Orenday Brad Dubiel, Castillo Garza Carlos Antonio y Turrubiarte Sánchez Axel Alberto, realizamos la práctica número 9, variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley, de la mano de nuestro maestro, el ingeniero Jorge Alberto González Sánchez. Y bien, aquí tenemos la tabla de materiales de laboratorio a ocupar. Tenemos que ocupamos un motor de inducción trifásico jaula de ardilla de 208 volts de la marca Lapvolt, 5 juegos cables de conexión banana-banana, un variador de frecuencia PowerFlex 40 de la marca Allen Bradley, una estación remota para variador de frecuencia, un amperímetro de gancho valor RMS BDF, y una fuente de alimentación de 440 volts de corriente alterna. Introducción. En la industria moderna, el control de velocidad de los motores de inducción es fundamental para optimizar procesos, reducir costos energéticos y mejorar la eficiencia operativa. Los variadores de frecuencia BFD permiten ajustar la velocidad y el torque del motor mediante la modificación de la frecuencia y el voltaje suministrados, lo que los convierte en una herramienta esencial en sistemas automatizados. En esta práctica se trabajará con el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley, un equipo ampliamente utilizado en entornos industriales por su confiabilidad, facilidad de configuración y capacidades de control. Durante el desarrollo de la actividad, se explorarán los parámetros básicos de operación y se configurará el variador en modo local y en modo de 2 hilos, permitiendo comprender su funcionamiento, su lógica de operación y la interacción directa con el motor. Esta práctica proporcionará al estudiante los conocimientos necesarios para identificar, configurar y operar un variador de frecuencia en condiciones reales de laboratorio, fortaleciendo así sus habilidades en automatización y control eléctrico. Como objetivo de esta práctica es conocer cómo se configura el variador de frecuencia PowerFlex 40 en el modo local, modo de 2 hilos. Procedimiento. Aquí, antes de comenzar cualquier actividad, en la práctica, se verificó cuidadosamente que el voltaje suministrado fuera el adecuado para evitar daños en el variador o en el motor. Esta medición es fundamental porque confirma que la línea está dentro de los rasgos normales de operación y que no existe alguna caída o sobrevoltaje que pudiera afectar al equipo. Como podemos ver, nos arrojó el voltaje de nuestra mesa de trabajo 472 volts. Posteriormente, hicimos las conexiones correspondientes de nuestra mesa de trabajo hacia nuestro variador. Aquí tenemos las entradas, las salidas que van hacia nuestro motor. Aquí se pueden observar. Está en una conexión en estrella. Una vez energizado el variador de frecuencia, navegamos a P041, igual para ingresar la opción 1 y restablecer el variador de frecuencia de fábrica, ya que anteriormente estaba programado. Al intentarlo nos mostraba la falla F048, de la cual no pudimos restablecer de fábrica, y procedimos a modificar los parámetros, ya que al mostrar una falla el variador de frecuencia se tiene que desenergizar, lo cual tardaba por la energía almacenada en los capacitores aproximadamente 15 segundos. Se procedió a hacer la conexión para la botonera, que después pasamos a configurar P036, que es la opción 2, que se refiere a 2 hilos de manera remota, la P038, que es la opción 2 de manejar señales de 0 a 10 volts, y después se pasó a visualizar la D001, en el cual ya solo podemos ver el valor de la frecuencia y todos los demás se va a manipular de forma remota. El teclado integral que contiene el variador de frecuencia nos indica el primer grupo de letras, que la D es grupo de visualización, la P para programación básica, la A programación avanzada, que es la forma remota con la botonera, y la F para indicar fallos. Procedimos a programar el variador de frecuencia, con lo que el primer parámetro fue P031, que es el valor nominal de tensión del motor al ingresar el parámetro de 208 volts. Después continuamos con P032, que establece la frecuencia nominal
del motor ingresamos 60 Hz. Después P033, que es la corriente nominal del motor, e ingresamos 1.2 amperes. P034, que es la frecuencia mínima, la cual dejamos en 0 después, fue P035, que es la frecuencia mayor producida por el variador, que la dejamos en 60 Hz. P036, que según la programación básica del variador de frecuencia, utilizamos la opción 0, que es para manipular por el K-par, entendido que se manipula de manera local. P037, que es el paro, damos la opción de rampa, que es el número 4 según el manual de variador de frecuencia. P038, que es la referencia de velocidad de variador, y le dimos la opción 0, que es drive pod. P039, que es la velocidad de arranque, 5 segundos. P040, que es la desaceleración, lo dejamos en 2 segundos. Y de ahí sigue P051, que esta opción ya estaba preseleccionada, la opción 4, que es la frecuencia, y así lo dejamos. A052, igual estaba preseleccionada la opción 4, igualmente la dejamos. La A053, igual también con la opción 4. La A054, que no nos dejó configurar la opción 11. No nos dejó configurar la opción 4, que tenía la opción 11 por default, y la tuvimos que dejar así. La A070, metimos 0 Hz. La A071, que ya son las configuraciones, dejamos la velocidad de 15 Hz. La A072 de 30 Hz y la A073 de 60 Hz. Después pasamos a la D, que son visualizaciones, donde pusimos D001, que es para visualizar la frecuencia. Aquí podemos ver que presionando el botón rojo, que es para frenar el motor, y nuevamente presionamos el botón verde para arrancar. El botón que está entre los dos, que tiene dos flechas, es para invertir el sentido de giro del motor. Al momento de presionarlo, perden todos los foquitos LED de RUN, FWD y REB, y al momento que ya está completamente invertido el giro, se queda solo encendido el LED de REB. Pasamos a D03, que es para ver la corriente. Aquí podemos visualizar que tiene una corriente de 0.33, e invertimos el giro, y ahí podemos observar que está prendido el LED de REB, que es el que significa que el sentido está antihorario. Pasamos a D004, que es para visualizar el voltaje, que nos dio como voltaje máximo 200.6 volts. Pasamos a D029, que es para visualizar el torque, que nos dio 0.10. Bien, una vez terminada nuestra configuración, recordemos que está en modo local. Para pasarlo a modo remoto, nos vamos a nuestro parámetro P036, en el cual teníamos 0, que es el K-pad. Y ahora colocamos el número 2, que es a 2 hilos. Y posteriormente nos vamos a nuestro parámetro P038, en el cual elegiremos el número 2, que es de 0 a 10 volts. Una vez hecho esto y con las conexiones correspondientes de nuestro variador de frecuencia a nuestro control remoto, haremos pruebas de esto. A continuación se les explicará el funcionamiento mediante un video. Bueno, aquí tenemos el interruptor 1, que es el de arranque del motor. Arrancamos. Y este interruptor número 3 es el de la velocidad fija número 1, que son 15 Hz. Ahí sube, bajamos. Con nuestro interruptor 4 debe dar 30 Hz, que es la velocidad que le metimos. Al subir el interruptor 3 y 4 nos debe dar 60 Hz.
aceleración de giro, y aquí colocamos una rampa que le pusimos una velocidad de una frecuencia de 45 Hz. El problema de etiquetar más bien De igual manera podemos variar nuestra frecuencia con el potenciómetro. es que por lo tienes que etiquetar. Y el siguiente trabajo no que se lo olvidó. También lo va a cambiar. Ya para finalizar con nuestra práctica, nos vamos al apartado de resultados e interpretaciones. La práctica nos permitió conocer desde las conexiones físicas que se llevaron a cabo con el variador, todos los parámetros que le dimos a su configuración, la operación local por medio del panel de control del variador y la operación remota del variador por medio de los interruptores de la botonera, además como las pruebas de voltaje y funcionamiento del motor. Después de que realizamos todo el procedimiento, continuamos a medir el voltaje con el que va trabajando nuestro variador a distintos valores de frecuencia y nos dieron los siguientes valores. Aquí podemos ver desde nuestra frecuencia más alta, que fue 60, hasta la más baja, nos dieron los siguientes valores de voltaje. A 60 Hz nos dieron 200 volts, a 50 nos dio un valor de 167 volts, a 40 nos dio un valor de 133, a 30 nos dio un valor de 100 volts, a 20 nos dio un valor de 67 volts, a 10 Hz, nos dio un valor de 33 volts. Ahora vamos a ver una gráfica con la cual vamos a relacionar la frecuencia con el voltaje. Y aquí tenemos la gráfica de la relación de la frecuencia con el voltaje. Podemos ver cómo nuestra frecuencia más alta fue el valor de 60 Hz y la más baja fue de 10 Hz. Y nuestro pico de voltaje alto fue de 200 volts y podemos ver cómo se fue una reducción a cada uno de los valores que le dimos de frecuencia por medio de nuestro potenciómetro del variador. Y esta prueba nos confirma la proporcionalidad que existe entre la frecuencia y el voltaje. Con esto finalizamos nuestra práctica. Esta práctica nos permitió conocer desde la conexión física del variador, la configuración de sus parámetros, la operación local y remota, y así como las pruebas de voltaje y funcionamiento del motor. Ahora en la parte de preguntas, la primera es ¿cuántos modos de configuración según la zona tiene nuestro variador Allen-Bradley? Bueno, allí en nuestro manual de usuario o guía de inicio rápido, en el parámetro P036 Start Source nos vienen 7 opciones en las que podemos configurar según nuestra zona, ya sea por el modo local o remoto, que en este caso usamos 2. Utilizamos la configuración 0, Keypad, que era el control local. El 1 es para 3 hilos remoto y el 2 es para 2 hilos de manera remota. Nosotros utilizamos estas 3. Vienen más, pero esas nosotros no las usamos. Estas pueden servir para control externo, ya sea por comunicación de red, ya sea el Profibus, por poner un ejemplo, pero estas no se usaron. La pregunta 2 es ¿cuántos rangos de frecuencia tiene nuestro variador? Esta es una frecuencia programable de 0 a 400 Hz y vienen varios parámetros, el P034 para nuestra frecuencia mínima y P035 para nuestra máxima frecuencia. Después, la 3 menciona, comente en qué configuración se debe seleccionar para introducir al variador nuestro voltaje de línea. Pues en realidad está determinado por nuestro modelo del variador. Eso ya viene como en default. Nuestro voltaje de alimentación del motor es el parámetro P030. Aquí se mete este dato. Para la corriente consumida por el motor es el P031, que son los amperios nominales. Ojo, todos estos datos son datos del motor. Pregunta por el factor de potencia, pero en este variador no se nos requiere este parámetro. Inciso E, rampa de aceleración, es el
el parámetro P039 y la desaceleración o frenado es el P040. Esto viene dado en segundos. Pregunta 4. ¿A qué debe hacer para utilizar el variador de velocidad de manera local? Bueno, debemos de ir a la configuración que ya mencionamos P036 y establecer el valor 0, que es igual al kPad. Y ya tendremos nuestro variador con modo local. Para el modo de remota se debe usar el igual parámetro P036 y ya seleccionar 1, que sería a 3 hilos, a 2, a 3 hilos, o el 5, que es el COM port para pero esto depende de lo que nosotros queramos hacer, ¿verdad? La pregunta 6 es: ¿qué acción debe hacer para que el motor invierta el sentido de giro cuando está de forma local? Bueno, aquí lo que debemos de hacer es presionar el botón que viene aquí, haciendo así que tendríamos que presionar para invertir el giro. Pero menciona que esto va a ser siempre y cuando no haya sido deshabilitada esta opción en el parámetro A095. Pregunta 7 es: ¿qué acción debe hacer para que el motor invierta el sentido cuando está de forma remota? Bueno, aquí depende del tipo de control que hayamos seleccionado. Si se utiliza el 2 o 3 hilos, debemos de activar la entrada digital correspondiente a la función de marcha de retroceso, que en el diagrama de cableado de control es la terminal 03, de dirección para el sentido horario. Si se utiliza el otro, el COM port, se debe enviar un comando de inversión de giro a través de la red de comunicación. Y la última pregunta es: ¿cuántas velocidades fijas se pueden programar en nuestro variador? En este variador se pueden programar hasta 7 velocidades fijas o frecuencias preestablecidas. Estas vienen en el parámetro D012 y el valor preset frec, que hace referencia a las frecuencias preestablecidas. Conclusión general. El variador PowerFlex 40 otorga un control preciso sobre la velocidad del motor, lo cual optimiza procesos y aumenta la eficiencia. Al permitir configurar las rampas de aceleración y desaceleración, protege el motor y la maquinaria de daños, asegurando arranques y paros suaves que reducen el desgaste y el riesgo de fallas. Además, su diseño da flexibilidad operativa. Se puede controlar directamente en el sitio mediante el teclado local o integrarlo a sistemas de automatización centralizados, remoto. Finalmente, facilita la inversión rápida del sentido de giro del motor, lo que incrementa la versatilidad de la máquina sin necesidad de complejas modificaciones. Conclusión. Lorenzo Raya Gustavo. En conclusión con esta práctica podría decir que el variador PowerFlex 40 nos otorga un control muy exacto del control de velocidad en el motor, ya que en este se le pueden configurar distintos parámetros como lo vimos a lo largo de la práctica. Se puede controlar de distintas formas según se necesite, y en general me pareció una buena práctica tanto de enseñanza como de funcionalidad. La práctica del variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley me ayudó a comprender de manera más clara cómo se configura este equipo, tanto en modo local como en modo de 2 hilos. Al realizar las conexiones y ajustar parámetros directamente en el variador, pude ver cómo cada configuración influye en el arranque, paro y control de velocidad del motor, especialmente cuando se utiliza el potenciómetro. Esto me permitió relacionar la teoría con el funcionamiento real y entender la importancia de programar correctamente cada parámetro para evitar errores en la operación. En general, la práctica fue muy útil porque me dio más seguridad para configurar y manejar el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley. En esta práctica comprendí los parámetros básicos necesarios para configurar y poner en marcha un variador PowerFlex 40. Aprendí cómo ingresar los datos esenciales del motor,
cómo programar sus funciones principales y cómo configurar el equipo para operarlo de forma local o remota. Además, cuántas velocidades preestablecidas se pueden asignar y cómo utilizar las salidas disponibles para el monitoreo del sistema. Conclusión, Turrubiarte Sánchez. En lo personal, con esta práctica logré aprender cómo es que se logra programar el variador de frecuencia. Logré identificar las distintas teclas con las que consta el variador y cómo poder utilizarlas para modificar los parámetros de los distintos grupos que tiene el variador de frecuencia. Esto es importante ya que nos ayuda a identificar los variadores de frecuencia una vez que nosotros estemos en la industria y por lo menos conocer los puntos básicos por si algún día nos toca llegar a manipular alguno. El variador PowerFlex 40 confiere un control exacto sobre la velocidad del motor, lo que resulta en la optimización de los procesos y en un aumento de la eficiencia operativa. La función de configurar las rampas de aceleración y desaceleración es fundamental para la protección del motor y de la maquinaria. Esto se logra al garantizar arranques y paros suaves que reducen el desgaste mecánico y reducen el riesgo de fallas. Y en términos de manejo, el diseño proporciona gran flexibilidad operativa. El control puede ejercerse directamente en el sitio mediante el estado local o mediante sistema de automatización con control remoto. Además, el variador facilita la inversión rápida del sentido del giro del motor, incrementando así la versatilidad de la máquina sin requerir modificaciones complejas. Para nosotros, el conocimiento del PowerFlex 40 representa una transición de la teoría a la práctica, forjando un futuro profesional con habilidades aplicables y demandadas en el campo de la automatización y el control industrial.